Bienvenidos al curso de análisis vectorial y en esta oportunidad vamos a continuar tratando el tema de extremos relativos de una función f de Rn en R, pero en este caso vamos a hablar de lo que se conoce como multiplicadores de Lagrange. Entonces, el tema de los multiplicadores de Lagrange o el teorema el enunciado es el siguiente. Supónganse ustedes que tienen dos funciones f y g definidas de A en R, donde A está contenido en Rn, como siempre, un conjunto abierto, y vamos a pedir con eso y con beso, con eso y con beso, ¿ok? Las funciones definidas acá, diferenciables, vamos a pedir que sean diferenciables, y vamos a considerar un punto x sub 0 en A, para el cual g evaluado en x sub 0 sea igual a una cierta constante c. Obviamente c tiene que estar, es un valor real que pertenece a la imagen de la función g. Y vamos a llamar S al conjunto, o sea, a la gráfica de la función g. S van a ser los x para los cuales g de x es igual a c. Realmente no es la superficie, sino es la curva de nivel de la gráfica de g a altura c, al nivel c. ¿Okay? Entonces son los x pertenecientes a Rn para los cuales g de x es igual a c. ¿Okay? Esa es formalmente la definición del conjunto S. Entonces vamos a supongamos, esta es la hipótesis que pedimos, que el gradiente de la función g evaluado en el punto x sub 0 sea distinto de 0. Supongamos esta hipótesis. Ahora, si f restringida al conjunto S, al subconjunto S, tiene un máximo o mínimo relativo, o sea, tiene un valor extremo, vamos a resumirlo así, es decir, tiene un máximo o un mínimo en x0, entonces existe al menos un lambda, al menos uno, existe un valor lambda perteneciente a los reales, tal que se va a cumplir esto, que el gradiente evaluado en f de x0 no va a ser otra cosa que lambda por el gradiente de g evaluado en x0. Eso es lo que nos dice el teorema de multiplicadores de Lagrange. Y ese lambda, este factor lambda, es el que se llama, es conocido como el multiplicador. La demostración de este teorema es la siguiente. Demostración. Bueno, el hiperplano tangente a S, acuérdense, le llamo hiperplano porque estoy trabajando en Rn, el hiperplano tangente a S en el punto x0 viene dado por la siguiente ecuación. Siempre se define el plano tangente y el hiperplano es análogo, ¿no? Eso va a ser gradiente, son a todos aquellos puntos todos aquellos puntos en Rn, tal que el producto escalar de este vector por esto da 0. ¿Ok? Entonces, esa es la ecuación del hiperplano. Sea ahora C una curva, un camino, una curva en S, en el conjunto S, cuya trayectoria viene dada por una función, porque toda curva viene dada por una función, vamos a escribirlo, por una función que la vamos a llamar gamma, gamma, definida, por ejemplo, de R, vamos a decirla en principio, de R en R3,
¿ok? Tal que gamma evaluada en 0 no sea otra cosa que el punto x sub 0. Y gamma prima evaluada en 0 es el vector, por definición, tangente a S en el punto x sub 0. ¿Ok? El vector tangente a S en x sub 0. Entonces, por un lado, nosotros podemos ver que la derivada con respecto a t de g evaluada en gamma de t, como gamma está en S, no va a ser otra cosa que de la derivada con respecto a t de la constante c, porque acuérdense que gamma de t pertenece a S, y ese es el conjunto de aquellos puntos en Rn tal que g de x vale c. Entonces, g evaluado en gamma de t vale c, y esto obviamente da 0. Por un lado tenemos eso. Por otra parte, mediante regla de la cadena, siempre fíjense lo útil que es la regla de la cadena, nosotros podemos también calcular la derivada, o sea, la derivada con respecto a dt de g evaluado en gamma de t no va a ser otra cosa que el gradiente de la función g evaluado en x sub 0 por la derivada interna, que es gamma prima evaluada en x sub 0. ¿Ok? Esto implica, como por un lado esto es igual a esto y por otro lado esto es igual a 0, entonces lo que voy a concluir es que el gradiente de g evaluado en x sub 0 por gamma prima de 0 vale 0. Y esto no es otra cosa que decir que este vector es perpendicular al gradiente. ¿Ok? Eso es, este es un primer resultado, ¿ok? Esta es una primera conclusión. Este vector es ortogonal al gradiente de la función g evaluada en el punto x sub 0. Ahora bien, si x sub 0 es un valor extremo, pongámosle que si, vamos a decirlo así, si en x sub 0, si en x igual a x sub 0, S alcanza un máximo, S no, F, perdón, alcanza un máximo, ¿ok? Y acuérdense que estoy partiendo que x sub 0 es un valor en S, entonces eso va a implicar que F evaluado en gamma de 0 es máximo, ¿ok? Este es un valor máximo, es decir, que en t igual 0, la función f gamma de t alcanza un máximo, ¿ok? Y esto significa que en t igual 0, aquí hay un punto crítico. ¿Esto qué implica? Esto implica entonces que la derivada con respecto a t de f de gamma de 0 va a ser igual a 0, porque en esta función tiene un punto crítico en t igual 0. Entonces, como esta función tiene un punto crítico en t igual 0, significa que, por definición, todo punto máximo o mínimo, todo valor extremo es punto crítico, significa que la derivada tiene que valer 0. Pero entonces, nuevamente, nosotros podemos aplicar regla de la cadena. O sea, por otro lado podemos ver que al aplicar regla de la cadena, la derivada de esto no va a ser otra cosa que el gradiente de la función evaluada en x sub 0 por gamma prima de 0. Y por el mismo argumento anterior, esto implica que este vector es ortogonal a este otro vector. Y claro, como este es ortogonal a este, y habíamos también concluido que el gradiente del vector g era ortogonal a este mismo vector, a la derivada de gamma en t igual 0, lo que estamos concluyendo es que los vectores gradientes, el gradiente de f y el gradiente de g, son paralelos. Son paralelos en el punto
x sub 0. Luego, por noción de paralelismo, existe al menos un lambda perteneciente a los reales, para el cual un vector, en este caso el gradiente de va a ser igual a lambda por el gradiente de g de x sub 0. Y con eso entonces tendríamos concluida la demostración del teorema de multiplicadores de Lagrange. Algunas consecuencias de esto es lo siguiente, que si del teorema, o sea, de este teorema se deduce entonces que uno puede resolver este sistema, ¿no? O sea, obtenemos este sistema. Escribir que esto es igual a esto, permítanme escribirlo así. Esto nos plantea un sistema de ecuaciones, o sea, esto nos plantea un sistema de este tipo. Es decir, que eso va a ser cierto si la derivada con respecto a x1 de f es igual a lambda por la derivada x1 de g. Y así sucesivamente, que la derivada enésima de la función, de la derivada con respecto a xn de la función f va a ser igual a lambda por la derivada con respecto a la variable enésima de la función g. Pero esto va a ser cierto sujeto a la condición de que g de x1 xn sea igual a c. Entonces, si nosotros ahora introducimos esta función definiendo la función auxiliar de la siguiente manera: h, que va a depender de x1, xn y ahora el parámetro lambda. Si nosotros definimos esta función como la función f minúscula x1, xn menos lambda por g de x1, xn, o mejor dicho, aquí lambda, vamos a escribirlo así, menos c, definiendo esta función así, ¿ok? Bueno, vuelvo a reescribirla, perdón, aquí quedaría f de x1, xn, menos lambda, ahora sí, g de x1, xn, menos c, definiendo esta función así, de esta manera. Esto es una función auxiliar y entonces resolver esto, o sea, resolver el sistema que anteriormente planteé, es equivalente a hallar los puntos críticos de h, o viceversa. Hallar los puntos críticos de esta función es equivalente a hallar aquellos puntos para los cuales, o resolver el sistema para el cual el gradiente de f de x es igual a lambda gradiente de g. Resolver los puntos críticos de h es resolver este sistema. Y esto es lo que se utiliza en la práctica, porque entonces el problema que se plantea en la práctica es el siguiente. El problema entonces es hallar los extremos relativos de f sujeta a la condición lo voy a escribir así: g de x igual a c. Entonces todo el problema, la utilidad del teorema de multiplicadores de Lagrange es que entonces nos permite hallar los extremos relativos de la función f, pero ahora sujeta a la condición g de x igual c. Y esto entonces lo vamos a hacer simplemente hallando los puntos críticos de la función h definida como f de x más lambda por g de x menos c. Todo se resume primero a hallar los puntos críticos de esta función y después estudiar cómo son esos puntos críticos, porque no solo basta hallar los puntos críticos, sino también después hay que hacer un estudio. Y para ello, entonces, bueno, el esquema entonces va a ser calcular los puntos críticos de esto en primer lugar. Pero eso no es fácil, ¿ok? Porque por lo general esta ecuación
puede ser puede generar, o sea, este sistema de ecuaciones nos puede derivar en un sistema de ecuaciones no lineales. Así que aquí es útil para entonces el estudio de los extremos condicionados, porque entonces aquí estamos entrando en lo que se conoce como el estudio de los extremos condicionados, a aplicar entonces el siguiente teorema. Y esto lo hemos visto nosotros en otros estudios. Teorema del máximo y el mínimo. El teorema del máximo y el mínimo, junto con el teorema de multiplicadores de Lagrange, nos va a permitir estudiar los extremos condicionados de una función, sujeta, por supuesto, a una condición específica. Y ese teorema del máximo y el mínimo lo que nos dice es que sea, vamos a llamarlo C, un conjunto en Rn cerrado y acotado. Cerrado y acotado. ¿Ok? Tenemos un conjunto cerrado y acotado. Y f definido de C en R, una función continua. ¿Qué nos dice este teorema? Que f alcanza, entonces, f alcanza sus valores extremos en C. ¿Por qué? Porque acuérdense que no voy a volver a eso, solo estoy rescatando ese teorema, pero este teorema, vamos a escribirlo aquí chiquitico, teorema, este teorema, lo que como C es cerrado y acotado, es compacto, como la función es continua, la imagen va a ser uniformemente continua, y la imagen, al ser uniformemente continua, va a ser entonces acotada, y por lo tanto, al ser un conjunto acotado ahora en R, va a alcanzar un valor máximo y un valor mínimo. Entonces, este es un teorema que se deduce de la compacidad de C, porque estamos trabajando en un espacio métrico Rn, y gracias a eso, el esquema que se aplica en lo sucesivo es esto, ¿no? Si nosotros tenemos una función f, ¿verdad? Definida, por ejemplo, de C en R, donde C es un subconjunto de Rn. Importante que C, insisto, sea ahora cerrado. Pero si ustedes, por ejemplo, estuviesen trabajando con el conjunto abierto, abierto con eso y convexo, importante es que ahora le pidan que no solo sea abierto con eso y convexo, sino también que sea acotado. Trabajar con un conjunto acotado y entonces uno clausura. Y clausurando, aunque sea abierto, al clausurar ya vamos a obtener un conjunto que sea acotado y que sea cerrado. Y entonces, bajo esas hipótesis, uno entonces primero lo que hace es considera f, supónganse ustedes tienen una condición, sujetos a esta condición g de x igual a c, entonces uno estudia la función auxiliar y después trabaja sobre el conjunto C. O sea, si queremos entonces estudiar en general, lo voy a poner así, estudiar los extremos relativos de f en C, lo que hacemos es primero hallar los puntos críticos. Si están sujetos a una condición, entonces tenemos que aplicar el teorema de multiplicadores de Lagrange y entonces utilizar la función auxiliar h. Hallar los puntos críticos dentro de C. Después, hallar los puntos críticos en la frontera. Los puntos en la frontera. Y posteriormente, comparar. El tercer paso sería comparar los puntos. ¿Cómo comparar los puntos? Evaluando. Comparar los puntos que ustedes consideran que son puntos críticos y compararlos, o sea, evaluándolos en la función. Entonces, esto es un análisis que se hace, que depende, por supuesto, mucho del contexto en el cual estemos trabajando. En un próximo video, entonces hablaremos de los extremos restringidos estudiaremos los extremos restringidos de f, ¿ok? Y vamos a desarrollar un criterio general para entonces poder estudiar estos extremos restringidos. Eso lo veremos en un próximo video y con esto continuaremos el curso de análisis vectorial.